Bueno, aquí nos encontramos en la ermita del Salitre, ¿verdad? Aquí junto, en los años donde yo me crié, se encontraba la escuela donde estudié, viví mi infancia, eh, viviendo en, ¿cómo se le llama? Como un cipote juguetón, ¿verdad? Apedreando panales, ¿verdad? Nos picaban las avispas, ¿verdad? Y más que todo, pues trae a la mente lo que aquí era antes de la guerra y después, ¿verdad? Porque ahorita estamos en un después y hay mucho que contar, ¿verdad? Por ejemplo, aquí hubieron muchos combates de encuentro entre el ejército y la guerrilla como campamento, una zona tomada por la guerrilla. Eh, y así pues nosotros para sobrevivir o vivir nos tuvimos que salir dejando todo, pertenencias, dejando ganado, casas, cultivos, y todo pues fue, ¿cómo se le llama? Algo que se vivió en la guerra que ni al mejor enemigo se lo deseo, ¿verdad? Pero ahí estamos, ¿verdad? Hemos sobrevivido, gracias a Dios, y podemos relatar, contar lo que se vivió. Bueno, yo después pertenecí al ejército y todo eso pues trae muchos recuerdos. Esta iglesia no está como fue eh, en lo natural, ¿verdad? Pero se ha tratado de reconstruir algo para tener un lugar de encuentro o recordar la memoria de lo que fue antes, ¿verdad? Donde venían curas que les decían misioneros a instruir a la gente en religión, en fe, no están las campanas, no se encuentra lo que antes fue el atrio que tenía, ¿verdad? Solo está en construcción ahorita y ahí es donde se conoce pues de que la gente vuelve a sus lugares, volvemos a nuestros lugares y como que queremos rehacer la historia, ¿verdad? Pero la historia que queda en nosotros no recuerda cómo fue, ¿verdad? Quiénes vivieron, cómo vivimos, arraigados a la fe. Aquí tiene que ver con lo católico, ¿verdad? Porque era un templo católico y eso pues nos hace, ¿cómo se le llama? Diferente a las creencias o a la fe. Bueno, antes aquí a nosotros nos traían a la doctrina, nos traían a estudiar catecismo, nos traían cuando venía el presbítero Sergio Moreno Quintanilla, ¿verdad? Que era el encargado de la zona. Incluso él dejó un puente, ¿verdad? Para hacer más accesible este lugar. Y venía a celebrar misas para motivar espiritualmente a la gente, ¿verdad? Y yo era parte de eso. Mis padres, ¿verdad? Mi papá que todavía está vivo, pues él, ¿verdad? Eh, tiene también una historia que contar, ¿verdad? Lo único que la oratoria no siempre los acompaña para hablar, pero sí, en este momento pues me encuentro como haciendo un flyback, ¿verdad? Flyback es un atrás y adelante de la historia que se vive o se vivió en estos lugares. Esta iglesia que tenemos ahora no es lo que fue antes, pero por motivos de la guerra, por combates de encuentro, algo que estaba tomado por la guerrilla fue destruido. Pero aquí los escombros se han removido y se ha tratado de construir algo similar o algo que se le parezca, o al menos la idea de volver a recordar el pasado, ¿verdad? De que fue antes. Aquí fue destruido por las bombas del A-37, digamos, combates de encuentro con la guerrilla, pero más que todo lo que era más destructivo eran las bombas que tiraban los aviones, ¿verdad? Eso fue lo que la estructura como tal se destruyó y el tiempo, ¿verdad? De estar solo. Aquí estaba totalmente tomado por la guerrilla, ¿verdad? Ellos mandaban, ellos se movían por toda esta zona. Y el ejército cuando entraba, solo lo que hacía era tener combates de encuentro o correrlos, ¿verdad? Pero cuando el ejército se iba, ellos volvían otra vez.
Bueno, aquí en el momento, ¿verdad? Combates, el Belloso no tuvo así tan encarnizados porque como ellos tenían toda la información, ¿verdad? Y ellos cuando sabían que era una unidad que ellos no podían enfrentar, se iban, solo dejaban sola la zona, ¿verdad? Entonces fue la realidad que nosotros vivimos aquí. Yo como operador, pues solo oía decir, eh, vamos por coordenada tal o patrullaje en coordenada tal y incluía esta zona, ¿verdad? Estos lugares donde el ejército se había andado moviendo o el Belloso, las compañías del Belloso se habían andado moviendo, patrullando la zona, pero en el caso de nosotros no encontramos aquí ninguna oposición porque no se sentían capaces de esperar. A los que esperaban aquí era la primera brigada del DM5. Bueno, eso sí sabían que se le podían enfrentar y le calzaban bajas. Nosotros no se los enfrentaban porque no se sentían capaces de calzarle bajas, perdón,